Bienvenido a una hora de datos curiosos que no sabías. Las jirafas no pueden toser, su anatomía es demasiado extrema para ese reflejo. La jirafa es una criatura de extremos, el cuello más largo del reino animal. Esta longitud impresionante, que puede superar los 2 metros, presenta un desafío anatómico único para su sistema respiratorio. Debido a la longitud y la estructura de su tráquea, las jirafas no poseen el mismo tipo de reflejo de tos que tenemos los humanos o la mayoría de los mamíferos. Si acumulan mucosidad o tienen alguna irritación en las vías respiratorias inferiores, a menudo tienen que realizar movimientos o estiramientos inusuales para intentar expulsar el material, pero no pueden realizar la tos explosiva. Aunque se dice que los perros tienen un olfato mucho mejor que el nuestro, los humanos también somos sorprendentemente sensibles a los olores. Nuestro sistema olfativo es capaz de distinguir decenas de miles de aromas diferentes, aunque no siempre sepamos ponerles nombre. Y lo más curioso, los olores están conectados directamente con el sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona emociones y recuerdos. Por eso, oler algo puede transportarte instantáneamente a un momento de tu infancia o hacerte sentir una emoción sin saber por qué. El olfato es el sentido con más acceso directo a la memoria. Los relojes digitales pueden hacerte llegar tarde sin darte cuenta. Parece contradictorio, pero está demostrado, la lectura de un reloj analógico refuerza tu percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque ver las agujas moverse te hace más consciente del paso de los minutos. En cambio, los relojes digitales muestran la hora como si fuera un número estático, lo que puede engañar a tu cerebro haciéndote creer que todavía tienes tiempo. Si alguna vez dijiste son las 9:58 de la mañana, aún tengo 2 minutos, caíste en esa trampa mental. Por eso muchas personas que intentan ser más puntuales, vuelven al reloj de agujas. Los mapas del metro no representan las distancias reales. Las líneas están diseñadas para que sean fáciles de leer, pero la proporción entre estaciones está completamente distorsionada. En algunos casos, 2 estaciones que parecen cercanas en el mapa están a más de 4 kilómetros de distancia en la vida real, mientras que otras que parecen alejadas están a solo pasos. El agua fría te despierta más que el café. Aunque el café te activa con cafeína, una ducha de agua fría o incluso lavarte la cara con agua helada genera una respuesta más inmediata en el cuerpo. Al exponerte al frío repentino, tu sistema nervioso simpático se activa, liberando adrenalina, noradrenalina y aumentando tu ritmo cardíaco. Todo eso en cuestión de segundos. Además, mejora tu circulación y oxigena mejor tus tejidos. Si necesitas despertar rápido, la ciencia dice que una dosis de agua fría puede ser incluso más efectiva que un espresso doble. Tu voz suena distinta porque la escuchas desde dentro. ¿Te ha pasado escuchar una grabación tuya y pensar, ese soy yo? No estás solo. La razón es que cuando hablas, el sonido viaja tanto por el aire como por los huesos de tu cráneo. Eso hace que escuches tu voz con más graves y resonancia. Pero cuando oyes una grabación, solo llega a tus oídos el sonido externo, sin la vibración interna. Por eso suena más aguda o diferente a lo que esperas. De hecho, los locutores profesionales entrenan su voz escuchándose en grabaciones más que en tiempo real. En Singapur está prohibido vender chicle. Desde 1992, Singapur prohibió la venta de chicle para evitar que la gente lo pegara en aceras, asientos de trenes o puertas automáticas. La excepción es el chicle medicinal o de nicotina, que solo se vende con receta. Gracias a eso, la ciudad se mantiene impecable. ¿Sabías que la canela puede ayudar a conservar alimentos? Investigaciones de la Universidad de Kansas demostraron que el aceite de canela es capaz de inhibir bacterias como la E. coli. Esto ha hecho que algunas empresas lo utilicen como conservante natural en productos alimenticios. Además de aromática, la canela es una guerrera antibacteriana. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Finlandia tiene más saunas que coches. En Finlandia hay más de 3 millones de saunas para una población de solo 5.5 millones de personas. Se usan para relajarse, para reuniones familiares e incluso para cerrar acuerdos de negocios. Es tan parte de la cultura que hay saunas en edificios de oficinas, y hasta en algunos autobuses. Las nutrias tienen un bolsillo secreto en la axila. Las nutrias marinas tienen un pliegue de piel bajo la axila que usan como bolsillo para guardar piedras. Eligen una favorita y la usan para romper conchas y abrir moluscos. Es como si llevaran siempre su herramienta de trabajo escondida bajo el brazo. Japón tiene cruces peatonales en diagonal. En ciudades como Tokio o Osaka, hay intersecciones donde los peatones pueden cruzar en diagonal. Se llaman scramble crossings y detienen todo el tráfico de golpe para que la gente cruce en cualquier dirección. Rápido, seguro y muy ordenado. El arma que destruye microbios en hospitales, la luz azul. ¿Sabías que hospitales hoy utilizan luz azul para matar bacterias?
Es una luz visible, segura para pacientes, pero letal para microbios. En salas de operación y equipos, la iluminación azul combate infecciones sin químicos. Una revolución luminosa que limpia sin que lo notes. La imagen de George Washington en el billete de $1 viene de una pintura inacabada. El retrato que vemos millones de veces en el billete más popular de Estados Unidos está basado en una obra de Gilbert Stuart de 1796 que nunca terminó. A pesar de estar incompleta, fue tan representativa que se convirtió en la base de varios retratos oficiales, incluido el del billete. Curiosamente, Stuart se negó a entregar el cuadro original porque lo usaba como referencia para hacer copias y venderlas. El microondas fue inventado por accidente. Un ingeniero que trabajaba con radares militares notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía al acercarse a un magnetrón. A partir de ahí, se inició el desarrollo del primer horno de microondas, que por cierto, era más grande que una nevera. Los tenedores de 3 puntas se usaban antes para carne y los de 4 para pasta. La diferencia se debe a la funcionalidad. Las 3 puntas permitían sujetar mejor piezas grandes, mientras que las 4 ayudan a enrollar espaguetis y recoger alimentos más pequeños. Aunque hoy la mayoría son de 4, el diseño tiene un origen muy práctico. Los pulpos pueden cambiar no solo de color, sino de textura. Sabemos que los pulpos son maestros del camuflaje, pero no solo pueden imitar los colores que ven a su alrededor, también modifican la textura de su piel para parecer rocas, arena o corales. Esto lo logran gracias a pequeños músculos que levantan o aplanan su piel, creando protuberancias o dejándola lisa. De esta forma engañan a depredadores y presas por igual. Hay videos impresionantes donde un pulpo desaparece casi por completo contra el fondo marino y luego reaparece como si fuera magia. ¿Sabías que Japón tiene una isla donde viven más gatos que personas? En la costa de Japón existe un pequeño lugar llamado Oshima, también conocido como la Isla de los Gatos. Tiene apenas unas decenas de habitantes, pero más de 120 gatos que se pasean libremente por calles, muelles y casas abandonadas. Lo curioso es que no son gatos callejeros cualquiera, están acostumbrados a la gente y se acercan buscando comida o caricias. Los habitantes dicen que la población felina creció cuando los pescadores llevaron gatos para controlar las ratas en los barcos, y ellos simplemente se quedaron. Hoy es un destino turístico para amantes de los gatos, aunque no hay hoteles ni restaurantes, solo un pequeño puerto y un ejército de bigotes. Las hormigas pueden cultivar su propio alimento. Algunas especies, como la hormiga cortadora de hojas, llevan trozos de vegetación a su colonia para alimentar un hongo especial que cultivan y que es su única fuente de alimento. Este sistema agrícola existe en la naturaleza desde hace millones de años. Los relojes atómicos son tan precisos que se atrasan un segundo cada 15.000 millones de años. Este nivel de exactitud es fundamental para sistemas como el GPS, ya que incluso una mínima variación en la medición del tiempo podría causar errores de varios metros en la ubicación. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. Incluso bajo un microscopio, las huellas de un koala son tan similares a las nuestras que podrían confundir a un perito forense. Este rasgo no es común entre mamíferos y probablemente evolucionó porque usan sus manos para agarrar hojas y trepar, al igual que nosotros. El agua más pura del planeta está en la Antártida. En el lago Vostok, oculto bajo 4 kilómetros de hielo, existe agua que ha estado aislada del mundo exterior por más de 15 millones de años. Los científicos creen que este lago puede albergar formas de vida desconocidas, ya que nunca ha estado expuesto a la atmósfera moderna. Para llegar hasta él, se necesitan perforaciones especiales que eviten contaminarlo. El tren más alto del mundo cruza el Himalaya. El ferrocarril Qinghai-Tíbet alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para que los pasajeros no sufran mal de altura, los vagones están presurizados y suministran oxígeno, como si fuera un avión. La vista es impresionante, pero el viaje es todo un reto para el cuerpo. La lengua del flamenco es tan valiosa que fue cazado por ella. En la antigua Roma, la lengua de flamenco se consideraba un manjar exótico. Los romanos pagaban grandes sumas para servirla en banquetes. Hoy, los flamencos están protegidos, y su lengua, cubierta de estructuras que filtran el alimento, sigue siendo una curiosidad biológica. Los cerdos no pueden mirar hacia el cielo. Su estructura cervical y la forma de su cabeza hacen que les sea imposible levantar el hocico lo suficiente para ver el cielo estando de pie. Para hacerlo, tendrían que tumbarse o darse la vuelta. Esto no significa que vivan desconectados del mundo, pero sí que su percepción visual está adaptada más al suelo, para buscar comida y detectar depredadores. El ajedrez tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo. La cantidad de posibles partidas es tan enorme que supera el número estimado de átomos en el universo observable. Esto se debe a que cada jugada abre un abanico exponencial de posibilidades.
El monte Fuji es en realidad un volcán activo. Aunque su última erupción fue en 1707, el monte Fuji sigue siendo un volcán activo y vigilado constantemente. Está considerado sagrado en Japón, y miles de personas lo escalan cada año durante la temporada oficial, entre julio y septiembre. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El panda rojo no está relacionado con el panda gigante. A pesar de su nombre, el panda rojo está más emparentado con los mapaches que con los osos. Vive en las zonas montañosas de Nepal, India y China, y pasa la mayor parte de su vida en los árboles, comiendo bambú y frutas. La sangre de los cangrejos herradura es azul. Su sangre contiene hemocianina, una proteína que transporta oxígeno usando cobre en lugar de hierro. Pero lo más impresionante es que su sangre se usa en medicina para detectar toxinas bacterianas en vacunas y equipos médicos. Un solo litro puede costar más de $15,000. El bambú puede crecer más rápido que cualquier otra planta en la tierra. El récord de crecimiento registrado en bambú es de 91 centímetros en solo 24 horas. Esto significa que podrías literalmente notar la diferencia en su altura de un día para otro. Este crecimiento explosivo es posible gracias a su estructura hueca y a un sistema radicular extremadamente eficiente. En países como China y Japón, el bambú no solo es material de construcción, sino un símbolo de resistencia y flexibilidad. El cerebro humano sigue funcionando por minutos después de morir. Estudios recientes han detectado actividad cerebral hasta varios minutos después de que el corazón deja de latir. Esto podría explicar las experiencias cercanas a la muerte y sensaciones como ver una luz al final del túnel. Las auroras ocurren en otros planetas, no solo en la Tierra. Júpiter y Saturno también tienen espectaculares auroras, visibles desde el espacio. Estas se forman cuando partículas cargadas del viento solar interactúan con el campo magnético del planeta, emitiendo luz en las capas altas de su atmósfera. El murciélago más pequeño del mundo cabe en un dedo. La especie Craigsonicteris tonglongyai, conocida como murciélago abejorro, mide apenas 3 centímetros y pesa alrededor de 2 gramos. Vive en cuevas de Tailandia y Birmania, y es uno de los mamíferos más pequeños que existen. Las semillas de manzana contienen cianuro. En pequeñas cantidades, las semillas de manzana contienen amigdalina, que al metabolizarse libera cianuro. Comer unas cuantas no es peligroso, pero consumir muchas podría ser mortal. Por eso no se recomienda masticarlas en exceso. Los búhos pueden girar la cabeza hasta 270 grados. Esto es posible gracias a que tienen más vértebras en el cuello que los humanos y a un sistema circulatorio que les permite mantener el flujo de sangre al cerebro incluso en posiciones extremas. Es su forma de compensar que sus ojos no se mueven en las cuencas. El 99% de las especies que han vivido en la Tierra están extintas. Aunque la vida ha sido increíblemente diversa, la mayoría de las especies que alguna vez existieron ya no están aquí. Los fósiles son la prueba de esos antiguos mundos, y cada descubrimiento cambia nuestra comprensión de la historia natural. Los elefantes entierran a sus muertos. Cuando un elefante encuentra el cadáver de otro, incluso si no pertenece a su manada, suele tocarlo con la trompa, cubrirlo con hojas y permanecer junto a él por un tiempo. Este comportamiento sugiere que tienen algún tipo de conciencia de la muerte, algo que muy pocos animales muestran. Los trenes en Japón tienen zapatos para no hacer ruido. En algunas zonas residenciales, especialmente de Tokio, los trenes que pasan por la noche llevan unas piezas especiales de goma en las ruedas para reducir el ruido del contacto con los rieles. Esta medida fue tomada después de quejas de vecinos y es un ejemplo de cómo la ingeniería japonesa se adapta al confort social. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas. En realidad, las jorobas están llenas de grasa, que pueden metabolizar para obtener energía y agua cuando es necesario. Esto les permite sobrevivir en desiertos durante semanas sin beber. Las abejas pueden comunicarse bailando. Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar, regresa a la colmena y realiza una danza para indicar la dirección y distancia de la comida. La orientación del baile y la velocidad de los movimientos transmiten la información de forma precisa. El agua de lluvia no es pura. Aunque se piense que el agua de lluvia es limpia, en realidad contiene trazas de polvo, polen, microorganismos y en algunas zonas partículas contaminantes. Por eso, beberla directamente sin filtrarla puede no ser seguro. La piña no es una fruta, sino un conjunto de muchas frutas fusionadas. Aunque solemos pensar en la piña como una fruta única, en realidad está formada por decenas de pequeñas frutas llamadas bayas múltiples, que crecen alrededor de un tallo central y, al madurar, se fusionan. Cada hexágono que ves en la cáscara es en realidad la cicatriz de una de esas frutas individuales. Esta estructura le da su textura particular y explica por qué la piña tiene tanta fibra.
Además, contiene bromelina, una enzima tan potente que, mientras la comes, literalmente descompone proteínas, incluyendo las de tu boca, por eso a veces sientes un cosquilleo o ardor en la lengua. La sandía es en un 92% agua. Esto la convierte en una de las frutas más hidratantes que existen. Además, contiene licopeno, un antioxidante que también da el color rojo al tomate, y que está relacionado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección contra ciertos tipos de cáncer. En el antiguo Egipto, la sandía se utilizaba incluso como fuente de agua en viajes largos a través del desierto. La banana es una baya, pero la fresa no lo es. En botánica, una baya es un fruto simple que proviene de un solo ovario y contiene semillas incrustadas en la pulpa. Bajo esta definición, las bananas califican como bayas, al igual que los tomates y los kiwis. Sin embargo, las fresas no lo son, en realidad son frutos agregados, ya que cada una de las pequeñas semillas que ves en la superficie es un fruto independiente, llamado aquenio, que proviene de un ovario distinto. Este detalle taxonómico hace que muchas frutas que consideramos de sentido común cambien de categoría al analizarlas científicamente. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El corazón del camarón mantis golpeador es tan rápido que produce calor extremo. Este pequeño crustáceo, que mide apenas entre 10 y 18 centímetros, posee las extremidades más rápidas del reino animal. Puede lanzar un golpe a una velocidad similar a la de una bala calibre 22, y en el proceso genera temperaturas de hasta 4400 grados en el punto de impacto, casi tanto como la superficie del Sol. Lo más impresionante es que, mientras caza, su corazón bombea tan rápido que distribuye oxígeno y energía a un ritmo imposible para la mayoría de los animales marinos. Esto le permite repetir golpes en fracciones de segundo y derribar conchas durísimas o incluso romper vidrio de acuarios. Los cuervos pueden guardar rencor durante años. Diversos estudios han demostrado que los cuervos no solo reconocen rostros humanos, sino que también recuerdan si una persona les hizo daño o los trató mal, y pueden pasar esta información a otros cuervos. En experimentos, bandadas enteras evitaban a un investigador que había atrapado a uno de ellos, incluso varios años después, a pesar de que nunca lo volvieran a ver de cerca. En China hay un puente de cristal que se rompe bajo tus pies. A propósito, en la montaña Taihang, existe un puente colgante de cristal con un efecto especial integrado. Sensores detectan el paso de las personas y muestran, en pantallas LED, grietas simuladas que parecen aparecer bajo tus pies, acompañadas de sonido de cristal roto. Aunque es completamente seguro, más de un turista ha caído al suelo gritando, creyendo que estaba a punto de caer al vacío. El desierto más seco del planeta tiene zonas donde no llueve hace más de 500 años. Aunque solemos pensar en el Sáhara, el récord lo tiene el desierto de Atacama, en Chile. Algunas de sus regiones no han registrado lluvia en medio milenio. Lo más curioso es que, a pesar de la falta extrema de agua, allí sobreviven organismos microscópicos adaptados a condiciones casi marcianas, lo que ha llevado a la NASA a usarlo como campo de pruebas para tecnologías que se usarán en Marte. En Corea del Sur existe un hospital para teléfonos. En Seúl, hay un centro donde técnicos especializados reparan teléfonos inteligentes en menos de una hora, pero no es lo más llamativo. El lugar está diseñado como un hospital real. Los empleados usan batas blancas, los móviles se ingresan con una ficha médica, y las reparaciones urgentes se llaman cirugías express. Es parte de una estrategia de marketing que, aunque parezca un chiste, ha hecho que miles de personas vayan solo por vivir la experiencia. La granada fue una de las primeras frutas cultivadas por el ser humano. Originaria de la región que hoy es Irán y el norte de India, esta fruta se ha cultivado desde hace al menos 5000 años. Lo que la hace especial no solo es su sabor, sino su estructura. Cada fruto puede contener entre 200 y 1400 semillas, llamadas arilos, cada una envuelta en jugo dulce o ácido. En la antigüedad, se consideraba símbolo de fertilidad y abundancia, y en muchas culturas se utilizaba como ofrenda. Hoy sabemos que es rica en antioxidantes, vitamina C y polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. 3. Tu estómago produce una nueva capa de mucosa cada 3 a 4 días para evitar digerirse a sí mismo. El ácido gástrico que fabricas, principalmente ácido clorhídrico, es tan fuerte que podría corroer una hoja de afeitar. Para protegerse, tu estómago recubre constantemente sus paredes con una capa de moco espeso que lo aísla. Esta mucosa se renueva cada pocos días, porque de lo contrario, el propio ácido te perforaría desde dentro. Lo curioso es que este sistema de autoprotección es tan eficiente que puede seguir funcionando incluso después de ciertas cirugías gástricas, y es uno de los motivos por los que, a pesar de lo agresivo del ácido, nuestro estómago rara vez se daña por completo.
Los elefantes son capaces de reconocerse en un espejo. Este comportamiento, conocido como autorreconocimiento, es un indicador de autoconciencia y solo se ha observado en unas pocas especies, como los delfines y algunos primates. Los elefantes también muestran empatía, ayudan a otros miembros heridos y guardan luto por sus muertos. Se han documentado casos de elefantes que vuelven a visitar los restos óseos de miembros de su manada incluso años después. El mango es una de las frutas más consumidas del mundo. Originario del sur de Asia, el mango se ha cultivado durante más de 4.000 años. Se estima que hoy existen más de 1.000 variedades diferentes en todo el planeta. Su sabor dulce y textura jugosa lo han convertido en un alimento básico en muchas culturas, y en algunos países es incluso más popular que la manzana o el plátano. Además, es rico en vitamina A, vitamina C y fibra, lo que lo hace nutritivo y beneficioso para la salud ocular y digestiva. El camello puede cerrar completamente sus fosas nasales. Los camellos están tan adaptados a la vida en el desierto que pueden protegerse del viento y la arena cerrando por completo sus fosas nasales. También tienen pestañas dobles y gruesas que actúan como una barrera física contra las tormentas de arena. Lo más impresionante es que pueden perder hasta el 25% de su peso corporal en agua sin poner en riesgo su vida, algo que mataría a la mayoría de los mamíferos. El kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Aunque la naranja es la fruta más famosa por su contenido en vitamina C, el kiwi la supera ampliamente. Un solo kiwi mediano puede aportar más del 150% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Además, es rico en fibra y antioxidantes, y contiene actinidina, una enzima que ayuda a digerir proteínas, similar a la bromelina de la piña. Esto lo convierte en un excelente complemento para mejorar la digestión y reforzar el sistema inmunológico. Tu lengua es más fuerte de lo que crees, pero no por su músculo individual. A menudo se dice que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, lo cual no es del todo cierto. Lo curioso es que está formada por un conjunto de 8 músculos entrelazados, lo que la convierte en un órgano muscular hidrostático, similar a cómo funciona un pulpo o una trompa de elefante. Esta estructura le permite moverse en todas las direcciones, cambiar de forma y aplicar fuerza de manera precisa, lo que facilita hablar, tragar y percibir sabores. El oso polar tiene piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque parece completamente blanco, en realidad cada pelo es hueco y transparente, reflejando la luz visible y camuflándolo en la nieve. Debajo de todo ese pelaje, la piel es negra, lo que le ayuda a absorber y retener el calor solar en el frío ártico. Las perlas pueden formarse en mejillones y almejas, no solo en ostras. Aunque las ostras son las más famosas productoras de perlas, otros moluscos bivalvos también pueden crearlas. Estas se forman cuando un cuerpo extraño entra en el interior del animal, y este lo recubre con capas de nácar como defense. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un adulto promedio, la piel puede cubrir alrededor de 2 metros cuadrados y pesar más de 4 kilos. No solo actúa como una barrera protectora contra bacterias, virus y lesiones, sino que también ayuda a regular la temperatura corporal y permite la percepción del tacto, el calor y el frío. Además, produce vitamina D cuando se expone al sol, lo que la convierte en una parte esencial de nuestra salud general. El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina. La queratina es la misma proteína que compone nuestras uñas y cabello. A diferencia de otros animales con cuernos, el rinoceronte no tiene un núcleo óseo en el centro, su cuerno está compuesto enteramente por fibras compactas de queratina. Esto hace que pueda regenerarse parcialmente si se rompe, aunque crece lentamente. Las cerezas contienen melatonina de forma natural. La melatonina es una hormona que regula el sueño, y algunas variedades de cereza, especialmente las ácidas, contienen niveles significativos de ella. Comer cerezas o beber su jugo puede ayudar a mejorar la calidad del sueño de manera natural. ¿Sabías que el chocolate blanco en realidad no es chocolate, porque no contiene cacao sólido, solo manteca de cacao, azúcar y leche? Por eso su sabor es más dulce y cremoso, pero menos intenso que el del chocolate negro. Incluso hubo un tiempo en que fue criticado por no considerarse auténtico. Hoy es un ingrediente estrella en la repostería moderna. El sonido que escuchas en una caracola no es el mar, sino el eco del aire moviéndose dentro de su estructura en espiral. Tu oído lo interpreta como un murmullo similar a las olas. Lo curioso es que el sonido cambia dependiendo de la forma y tamaño de la concha. Y si pruebas con una taza o un vaso, escucharás un efecto muy parecido. Las impresoras 3D no solo crean piezas de plástico, hoy en día se usan para imprimir comida, órganos humanos en desarrollo y hasta casas enteras en cuestión de días. La NASA incluso experimenta con imprimir herramientas en el espacio para que los astronautas no dependan de envíos desde la Tierra.
Algunos chefs ya hacen postres con formas imposibles gracias a esta tecnología. Los romanos usaban orina como detergente. El amoníaco que contiene servía para blanquear ropa y hasta limpiar dientes. Era tan común que se cobraban impuestos por recolectarla, convirtiéndola en una auténtica industria de limpieza en la antigüedad. De hecho, había recipientes públicos en las calles para que los ciudadanos pudieran donar orina al imperio. ¿Sabías que el apéndice humano, ese pequeño órgano que durante siglos se creyó inútil, en realidad tiene una función bastante interesante? Hoy los científicos saben que funciona como una especie de refugio de bacterias buenas. Cuando sufrimos una infección estomacal fuerte o una diarrea que barre con gran parte de nuestra flora intestinal, el apéndice actúa como una reserva segura que libera esas bacterias beneficiosas y ayuda a repoblar el intestino. Es como tener un respaldo biológico siempre disponible. El café descafeinado sigue teniendo cafeína. Aunque se elimine la mayor parte, siempre queda un pequeño porcentaje, suficiente para mantener algo de efecto. De hecho, una taza de descafeinado puede tener hasta 30 miligramos de cafeína. No es mucho, pero puede afectar a personas muy sensibles. El pulgar humano es responsable de más del 50% de la fuerza de la mano. Esa simple diferencia anatómica ha sido clave en nuestra evolución, permitiendo crear herramientas, escribir y hasta tocar instrumentos musicales. Sin el pulgar, probablemente nunca hubiéramos desarrollado la tecnología como la conocemos. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía de todo tu cuerpo, aunque solo representa alrededor del 2% de tu peso. Es un órgano pequeño, pero con un gasto enorme de calorías y oxígeno. Por eso, después de estudiar o pensar intensamente, puedes sentir hambre o cansancio físico. La saliva de los mosquitos contiene un anticoagulante que evita que la sangre se coagule mientras se alimentan, y es esa sustancia la que provoca la picazón posterior. Cada especie tiene su propio cóctel químico en la saliva. Y curiosamente, no todas las personas reaccionan igual, hay quienes casi no sienten comezón y otros que sufren más. La Torre Eiffel originalmente fue pintada de color rojo. Con el tiempo pasó por varios tonos, incluyendo amarillo y marrón, hasta llegar al bronce actual. Cada 7 años se vuelve a repintar para protegerla del óxido. En total, se usan más de 60 toneladas de pintura en cada renovación. ¿Sabías que en Japón existen máquinas expendedoras para casi todo, desde paraguas hasta huevos frescos? Se estima que hay más de 4 millones, una por cada 30 habitantes. Su popularidad se debe a la seguridad del país, ya que es casi imposible vandalizarlas. Incluso hay máquinas que venden insectos enlatados y ramen caliente para comer al instante. Las cebollas te hacen llorar porque contienen compuestos de azufre que se liberan al cortarlas. Cuando estas sustancias llegan a tus ojos, reaccionan con el agua y forman ácido sulfúrico diluido. Ese ácido irrita la mucosa ocular y provoca lágrimas. Curiosamente, si refrigeras la cebolla antes de cortarla, liberas menos de estos compuestos, y lloras menos. La ciencia tiene hasta trucos para cocinar mejor. Cuando los astronautas pasan tiempo en microgravedad, sus cuerpos cambian. Uno de los efectos más visibles es que crecen. La columna vertebral se estira al no tener la compresión de la gravedad terrestre, y pueden medir entre 3 y 5 centímetros más al volver. Sin embargo, ese efecto desaparece en pocos días. También pierden masa muscular y densidad ósea, lo que obliga a rutinas intensas de ejercicio espacial. Estar en el espacio no es solo flotar, es una transformación total del cuerpo. La miel es el único alimento que no se estropea nunca. Se han encontrado vasijas con miel en tumbas del antiguo Egipto con más de 3000 años de antigüedad. Y aún era comestible. Su composición química, baja humedad y acidez impiden que bacterias y microorganismos sobrevivan. Además, contiene peróxido de hidrógeno de forma natural, lo que la convierte en un conservante por sí misma. Es el único alimento que prácticamente desafía al tiempo. Los ajolotes son anfibios únicos que conservan características juveniles toda su vida, como las branquias externas y la capacidad de vivir permanentemente bajo el agua. Esta condición se llama neotenia. Pero lo más increíble es su capacidad de regeneración. Si pierden una extremidad, un órgano o incluso parte del cerebro, pueden regenerarlo completamente sin cicatrices. ¿Sabías que los gatos te manipulan con maullidos diseñados para ti? Los gatos adultos rara vez maullan entre sí, reservando este sonido para comunicarse con humanos. Estudios de la Universidad de Cornell muestran que sus maullidos imitan el tono de un llanto de bebé, activando tu instinto protector para que les prestes atención inmediata, ya sea para comida o cariño. ¿Sabías que el chocolate era más valioso que el oro en la antigüedad? En la civilización azteca, los granos de cacao eran tan preciados que servían como moneda.
Por ejemplo, un conejo costaba 10 granos y un esclavo, 100. Los aztecas también preparaban una bebida amarga con cacao, reservada para la élite, mucho antes de que el chocolate llegara a Europa. ¿Sabías que los canguros no pueden caminar hacia atrás? Su cola larga y sus patas musculosas les sirven de soporte y equilibrio, pero al mismo tiempo les impiden retroceder. Por eso, en Australia, el canguro se convirtió en un símbolo de progreso y avance, porque literalmente siempre va hacia adelante. Un animal que no conoce el retroceso. ¿Sabías que tus huesos son más fuertes que el acero? Si comparas el peso de un hueso con el de una barra de acero del mismo tamaño, el hueso resulta hasta 5 veces más resistente. Pero claro, al ser más livianos, también pueden fracturarse si reciben un golpe muy concentrado, como una caída fuerte. Tus huesos son una obra maestra de la ingeniería natural, fuertes, ligeros y capaces de sostener todo tu cuerpo mientras corres, saltas o hasta caes. La naturaleza sí que sabe construir estructuras. ¿Sabías que tu hígado puede regenerarse? Es el único órgano interno humano capaz de crecer de nuevo incluso después de perder hasta un 70% de su tamaño. En pocas semanas puede volver casi a su forma original, como si nada hubiera pasado. Eso sí, no siempre regresa con la misma forma, puede quedar más pequeño o más grande, pero funcional. Es como tener un superpoder oculto dentro de tu propio cuerpo. Imagina que pierdes parte de tu estómago o riñón, esos no vuelven a crecer. Pero tu hígado sí. Increíble, ¿no? Suscríbete si tampoco lo sabías. ¿Sabías que las ostras pueden cambiar de sexo varias veces durante su vida? Así es, una ostra puede ser macho hoy, hembra mañana y volver a ser macho más adelante. Este increíble truco de la naturaleza les da muchas más oportunidades de reproducirse, ya que se adaptan según las condiciones del entorno y la cantidad de machos o hembras que haya alrededor. Imagínalo como si en la naturaleza llevaran un modo flexible para asegurar la supervivencia de la especie. Un fenómeno impresionante del reino marino. Dale like si no tenías ni idea. ¿Sabías que los cocodrilos pueden vivir más de un año sin comer? Sí, aunque suene increíble, su metabolismo es tan lento que pueden pasar meses enteros sin probar bocado, usando la mínima energía posible. Esto los convierte en auténticas máquinas de supervivencia, capaces de aguantar en ríos o pantanos donde casi no hay presas disponibles. Piensa en ello, mientras otros animales morirían de hambre en semanas, el cocodrilo simplemente espera. Paciente, inmóvil, hasta que llegue su próxima oportunidad de cazar. Un verdadero depredador experto en ahorrar energía. Suscríbete si no lo sabías. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse apenas unos años después de iniciar su construcción en 1173, debido al terreno blando sobre el que está edificada. Lo increíble es que la inclinación llegó a ser tan peligrosa que estuvo a punto de colapsar en los años 90. Tras varios trabajos de restauración, ahora está estabilizada y seguirá inclinada, pero segura, por al menos 200 años más. La famosa basílica diseñada por Antoni Gaudí comenzó su construcción en 1882 y aún sigue en obras más de 140 años después. Gaudí sabía que no la vería terminada, así que dejó maquetas muy detalladas para que otros arquitectos continuaran su visión. Lo irónico es que se espera que esté lista en 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, y es considerado una de las mayores muestras de amor de la historia. Lo curioso es que, según la leyenda, el emperador planeaba construir otro Taj Mahal negro justo enfrente, separado por el río Yamuna, pero fue encarcelado por su propio hijo antes de lograrlo. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Lo sorprendente es que contaba con un complejo sistema de pasadizos subterráneos y hasta ascensores manuales para subir a los gladiadores y animales a la arena. Aunque hoy está en ruinas, sigue siendo un símbolo de la ingeniería romana que sobrevivió casi 2000 años. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Su diseño está inspirado en la forma de la flor, Spider Lily. Un dato impresionante, durante el Ramadán, quienes viven en los pisos más altos del Burj Khalifa deben romper el ayuno unos minutos más tarde que los que viven abajo, porque el sol tarda más en ocultarse en esas alturas. ¿Sabías que existe una raza de cerdo llamada mangalica, conocida como el cerdo oveja? Cerdo oveja. Originaria de Hungría, esta raza es única en el mundo porque en lugar de tener una piel lisa como los cerdos comunes, está cubierta por un pelaje rizado que parece lana de oveja. Esto no solo lo hace adorable a la vista, sino que también lo protege del frío extremo en regiones rurales de Europa. Además, su carne es muy apreciada por su calidad, ya que contiene más grasa intramuscular, lo que la hace jugosa y sabrosa, al punto de que algunos la comparan con el jamón ibérico.
Es tan peculiar que estuvo a punto de extinguirse en los años 90, pero hoy gracias a criadores y amantes de su rareza, ha vuelto a ganar popularidad. ¿Te imaginas ver un animal que parece mitad cerdo y mitad oveja paseando por el campo? El durián es conocido como la fruta más apestosa del mundo. En países como Malasia o Tailandia es considerado un manjar, pero para los turistas puede ser toda una pesadilla. Su olor es tan fuerte que muchos hoteles y transportes públicos prohíben entrar con ella. Se describe como una mezcla entre cebolla podrida, gasolina y queso muy fermentado, pero lo curioso es que su sabor es dulce y cremoso, tanto que quienes se atreven a probarla dicen que es adictiva. Es la demostración de que no siempre lo que huele mal sabe mal. El corazón de un camarón está en su cabeza. Aunque suene extraño, en la anatomía de los crustáceos el corazón está situado en la parte superior del tórax, justo detrás de la cabeza. Esto les permite tener un sistema circulatorio muy diferente al nuestro. Lo más curioso es que, a pesar de ser animales tan pequeños, tienen una fisiología diseñada para resistir cambios de presión y oxígeno que otros animales no soportarían. Los teclados son más sucios que un baño. Un teclado de computadora puede llegar a tener 400 veces más bacterias que un inodoro. Esto ocurre porque lo tocamos todos los días y casi nunca lo limpiamos. Además, muchas personas comen encima de él y dejan migas atrapadas entre las teclas. Por eso conviene desinfectarlo de vez en cuando. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los gatos ronronean para curarse a sí mismos. El ronroneo de un gato no solo es señal de felicidad. Las vibraciones que producen, entre 25 y 150 hercios, ayudan a regenerar huesos y tejidos. Por eso se cree que los gatos ronronean también cuando están enfermos o lesionados, como un mecanismo natural de sanación. Los loros pueden inventar palabras. Los loros no solo imitan lo que oyen, también pueden combinar sonidos para crear sus propias palabras o frases. Algunos han demostrado inteligencia similar a la de un niño de 4 años. Además, pueden usar las palabras en el contexto correcto, lo que los convierte en grandes conversadores emplumados. Las almohadas pesan más con el tiempo. Con los años, las almohadas pueden llegar a duplicar su peso original. Esto sucede porque absorben sudor, polvo y millones de ácaros microscópicos que se instalan dentro. Aunque por fuera parezcan limpias, por dentro pueden estar muy sucias. Los expertos recomiendan reemplazarlas cada 2 o 3 años. Los hámsters tienen bolsas en sus mejillas que pueden expandirse hasta triplicar el tamaño de su cabeza. Allí guardan comida y la llevan a sus nidos para almacenarla. Lo curioso es que incluso en cautiverio, con alimento ilimitado, siguen haciendo esto por instinto de supervivencia. La Torre de Tokio fue inspirada directamente en la Torre Eiffel, pero es ligeramente más alta, con 333 metros. Lo curioso es que, debido a la escasez de acero después de la guerra, parte de la estructura se construyó fundiendo tanques de combate estadounidenses que quedaron en Japón. Hoy funciona como antena y mirador, con una de las mejores vistas de Tokio. Aunque todos lo llaman Big Ben, ese no es el nombre de la torre, sino de la campana que pesa más de 13 toneladas. La torre en sí se llama Elizabeth Tower. Un detalle curioso es que el reloj ha sobrevivido bombardeos, incendios e incluso terremotos, y sigue siendo uno de los mecanismos de reloj más precisos del mundo desde 1859. Los perros entienden nuestras emociones. Los perros pueden leer nuestras expresiones faciales y hasta detectar el tono de voz. Estudios muestran que distinguen entre una sonrisa y un ceño fruncido, reaccionando de forma diferente. Incluso, algunos pueden detectar la tristeza y se acercan para consolarnos, como si fueran pequeños psicólogos peludos. El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado. Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. El papel higiénico fue un lujo. Aunque hoy lo usamos a diario, cuando apareció en el siglo XIX era considerado un artículo de lujo. Antes, las personas usaban hojas, telas viejas e incluso mazorcas de maíz. Hoy en día, una persona promedio utiliza más de 100 rollos cada año. Algo tan común antes era impensable para la mayoría. Los conejos expresan felicidad saltando. Cuando un conejo está feliz realiza un salto especial llamado Binky, en el que gira en el aire y agita sus patas. Es como si estuviera bailando de alegría. Estos saltos son la forma más clara de saber que un conejo se siente cómodo, seguro y contento en su hogar. El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado.
Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. Australia tiene más canguros que personas. En Australia, la población de canguros supera con creces a la de seres humanos. Se calcula que hay más de 50 millones de canguros, mientras que el país tiene alrededor de 26 millones de habitantes. Esto significa que, literalmente, hay casi 2 canguros por cada persona. Es un ejemplo claro de lo singular que puede ser la fauna local. ¿Sabías que los gatos tienen un sentido del equilibrio único? Los gatos poseen un órgano en el oído interno que les da un equilibrio extraordinario. Gracias a esto pueden caer desde grandes alturas y aterrizar casi siempre de pie. Es lo que se conoce como el reflejo de enderezamiento. El olfato y la memoria están conectados. El sentido del olfato está muy ligado al hipocampo, la parte del cerebro encargada de la memoria. Esto explica por qué un aroma puede llevarnos de golpe a un recuerdo de la infancia o a un momento especial. Es como una máquina del tiempo biológica. En Francia hay un pueblo que desaparece con la marea. El Mont Saint-Michel, en Normandía, está construido sobre una isla rocosa que queda aislada con la marea alta. Durante siglos fue un monasterio fortificado que parecía flotar en el mar. Hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados de Francia. Su paisaje cambia radicalmente varias veces al día gracias al mar. En Noruega el sol no se pone en verano. En algunas regiones del norte de Noruega ocurre el fenómeno conocido como el sol de medianoche. Durante varios meses en verano, el sol nunca llega a ocultarse completamente. Esto significa que hay luz natural las 24 horas del día. En invierno ocurre lo contrario, meses enteros de oscuridad. Cruzar las piernas al sentarte puede dañar tu cuerpo. Cruzar las piernas al sentarse es un gesto muy común, pero hacerlo durante largos periodos puede afectar la circulación sanguínea. Esto aumenta el riesgo de varices y puede generar dolor en la espalda baja. Aunque no es grave hacerlo ocasionalmente, no debería ser tu postura por horas. Lo ideal es mantener ambos pies apoyados en el suelo. Dormir con el celular bajo la almohada es más peligroso de lo que piensas. Es común quedarse dormido con el celular al lado o incluso debajo de la almohada. Sin embargo, esto puede ser riesgoso por el calor que genera la batería y además afecta la calidad del sueño. La luz azul engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día. Lo mejor es dejarlo lejos de la cama y usar un despertador tradicional. ¿Cepillas los dientes justo después de comer? Error. Mucha gente cree que lavarse los dientes inmediatamente después de comer es lo correcto. Pero si lo haces, especialmente tras consumir alimentos ácidos como frutas cítricas o refrescos, el esmalte se reblandece y el cepillado lo desgasta más rápido. Lo ideal es esperar al menos 30 minutos antes de cepillarte. Así tu saliva neutraliza los ácidos y protege tus dientes. En Estados Unidos hay un cañón inmenso. El Gran Cañón del Colorado, en Arizona, es una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Tiene una longitud de casi 450 kilómetros y profundidades que superan los 1800 metros. Sus colores cambiantes a lo largo del día lo hacen aún más espectacular. Es un lugar que deja sin palabras a quienes lo visitan. Un coche promedio tiene más de 30.000 piezas. Aunque lo veamos como un objeto único, en realidad está compuesto por decenas de miles de componentes. Desde tornillos minúsculos hasta sistemas electrónicos complejos. Por eso fabricar un automóvil requiere fábricas enormes y un ejército de ingenieros y robots trabajando juntos. El pulpo tiene 3 corazones y sangre azul. Este animal marino parece salido de la ciencia ficción. Su sangre es azul porque contiene cobre en lugar de hierro, lo que le permite sobrevivir en aguas frías y con poco oxígeno. Además, 2 de sus corazones bombean sangre a las branquias y uno al resto del cuerpo. Lo más curioso es que ese último corazón se detiene cuando nada. Sudor no significa quemar grasa. Mucha gente cree que mientras más suda, más grasa quema. En realidad, el sudor es agua y sales minerales, no grasa. Pierdes peso momentáneamente por líquidos, pero lo recuperas al beber. Lo que quema grasa es la actividad física y la alimentación. Dormir poco y recuperar, el fin de semana no funciona. Mucha gente duerme poco en la semana y piensa que puede recuperarlo el sábado. Pero el cuerpo no funciona así, aunque dormir más ayuda, no compensa del todo los efectos de la falta de sueño. Lo mejor es mantener una rutina constante de descanso. Reventar los granos es peor de lo que imaginas. Cuando aparece un granito, lo primero que muchos hacen es reventarlo. Pero al hacerlo, la bacteria se expande más profundamente en la piel y puede causar inflamación mayor o cicatrices permanentes. Lo más sano es dejar que desaparezcan solos o usar productos recomendados por dermatólogos. Echar gasolina con el motor encendido es un riesgo mortal.
Aunque parece una obviedad, muchas personas no apagan el motor al llenar el tanque. Esto es un error grave porque el combustible es altamente inflamable y cualquier chispa podría provocar un accidente. Apagar el motor no solo es más seguro, también ayuda a ahorrar gasolina. Los aviones modernos podrían volar sin piloto. La mayoría del tiempo, un avión comercial es controlado por sistemas automáticos, no por humanos. El piloto se encarga principalmente del despegue, el aterrizaje y de supervisar emergencias. En teoría, la tecnología ya permite vuelos totalmente autónomos, pero el verdadero reto no es técnico, sino ganarse la confianza de los pasajeros. Costa Rica no tiene ejército desde 1949. Ese año decidió abolir sus fuerzas armadas y, desde entonces, ha destinado esos recursos a educación y salud. Hoy es uno de los países más pacíficos y estables de América Latina, y la ONU lo considera un ejemplo de cómo es posible prosperar sin un ejército permanente. Su seguridad se basa en la diplomacia y en acuerdos internacionales, demostrando que la paz también puede ser una estrategia nacional. ¿Sabías que los primeros coches no tenían retrovisores? Cuando surgieron los automóviles, no contaban con espejos para ver hacia atrás. Fue en 1911, durante una carrera, cuando un piloto improvisó un espejo para vigilar a sus rivales. Lo que hoy parece algo básico, en su momento fue una innovación revolucionaria que cambió la forma de conducir para siempre. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. ¿Sabías que el museo más visitado del mundo es el Louvre, en París? Cada año, más de 7 millones de personas recorren sus salas para admirar obras tan famosas como la Mona Lisa, pero ese es solo el comienzo. El museo alberga más de 35.000 piezas de arte, y su edificio, antes de ser museo, fue un antiguo palacio real. Lo más curioso es que, a pesar de su enorme colección, en una visita normal solo se puede ver una pequeña parte de todo lo que guarda este impresionante lugar. El país con más islas del mundo no es Indonesia ni Filipinas, es Suecia. Este país escandinavo tiene más de 267.000 islas dentro de su territorio, aunque solo una pequeña parte está habitada. Algunas son tan diminutas que apenas cabe un árbol o una cabaña, pero todas suman para convertir a Suecia en el líder mundial en número de islas. Los 5 aros olímpicos representan a los 5 continentes habitados, pero lo curioso es que sus colores no fueron elegidos al azar. Pierre de Coubertin los eligió porque, combinados, aparecen en todas las banderas del mundo. Así que ninguna nación queda fuera de ese símbolo. ¿Sabías que el cuerpo humano contiene pequeñas cantidades de oro? Aunque parezca increíble, todos tenemos cerca de 0.2 miligramos de oro distribuidos en la sangre y los tejidos. No es suficiente para hacernos ricos, pero cumple funciones importantes, como participar en procesos enzimáticos y en la transmisión de señales eléctricas. Una prueba más de que nuestro cuerpo es una joya viviente compuesta por minerales esenciales. La bebida más consumida del planeta. No es el café ni la cerveza, sino el té. Se estima que cada día se consumen más de 3.000 millones de tazas en todo el mundo. Desde el té verde en Asia hasta el té negro en Inglaterra, es la bebida que más une culturas distintas. ¿Sabías que algunos barcos de carga son más largos que la Torre Eiffel? Los buques modernos pueden superar los 400 metros de longitud, mientras que la Torre Eiffel mide 300 metros sin antena. Estos gigantes del mar transportan miles de contenedores en un solo viaje, y sin ellos, el comercio global no funcionaría como lo conocemos hoy. Los dedos arrugados en el agua no son casualidad. Cuando tienes las manos mucho tiempo en el agua, la piel de los dedos se arruga. Durante años se pensó que era simplemente porque absorbían agua, pero en realidad es un mecanismo evolutivo. El cerebro ordena esa reacción para que los dedos tengan más agarre, como si fueran neumáticos mojados. Es decir, tus arrugas son una herramienta de supervivencia natural. El color del sol no es amarillo. Aunque todos lo dibujamos como una bola amarilla, el sol en realidad emite luz blanca. Lo que pasa es que en la atmósfera terrestre la luz se dispersa y nos da la sensación de que es amarillo o incluso naranja en el atardecer. Si lo viéramos desde el espacio, brilla de un blanco intenso. Esta ilusión óptica nos acompaña desde que tenemos memoria y moldea nuestra idea del color del sol. El oro se puede comer. El oro es un metal que en pequeñas cantidades no es tóxico para los humanos. Por eso, existen postres, bebidas e incluso pizzas decoradas con láminas de oro comestible. Aunque no aporta ningún valor nutricional, se considera un símbolo de lujo extremo. Comer oro no te hace más rico, pero sí te da una experiencia única. El planeta más caliente no es Mercurio. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Su atmósfera llena de dióxido de carbono atrapa el calor con un efecto invernadero extremo.
La temperatura allí supera los 460 grados, suficiente para derretir plomo. Venus es un ejemplo de lo que pasa cuando el clima se descontrola totalmente. El único mamífero venenoso. El ornitorrinco, además de parecer una mezcla de varios animales, es uno de los pocos mamíferos venenosos. Los machos tienen espolones en las patas traseras que liberan veneno, capaz de causar un dolor intenso en humanos. Esto lo convierte en una rareza evolutiva. La Gran Muralla China no es visible desde la Luna. Uno de los mitos más repetidos es que la Gran Muralla puede verse desde la Luna, pero eso es falso. Desde el espacio cercano sí es visible con dificultad, pero desde la Luna es imposible distinguirla a simple vista. Lo que sí se aprecia claramente son grandes ciudades iluminadas y fenómenos naturales. La muralla mide miles de kilómetros, pero su anchura es demasiado pequeña comparada con la inmensidad de la Tierra. Aún así, sigue siendo una de las mayores hazañas de la humanidad. Las pirámides de Egipto no son las más numerosas. Mucha gente piensa que Egipto es el país con más pirámides, pero en realidad ese título pertenece a Sudán. Allí, en la región de Nubia, hay más de 200 pirámides construidas por el reino de Kush. Aunque son más pequeñas que las egipcias, tienen una arquitectura distinta y una historia fascinante. Sin embargo, no reciben la misma atención turística ni mediática. Es un recordatorio de que África guarda muchos secretos más allá de las famosas pirámides de Giza. El Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz que vemos del Sol no es instantánea, sino que tarda unos 8 minutos y 20 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan. Esto significa que, si el Sol desapareciera de repente, no nos daríamos cuenta hasta después de esos minutos. Lo que vemos cada día es literalmente el pasado del Sol. Este retraso también ocurre con las estrellas, pero en su caso pueden ser millones de años luz. Así que cuando miramos al cielo nocturno, en realidad estamos observando un archivo histórico del universo. El río Amazonas produce su propia lluvia. El Amazonas no solo recibe lluvia, también genera parte de ella. Los árboles liberan tanta humedad a través de la transpiración que ayudan a formar nubes y precipitaciones sobre la misma región. Se calcula que hasta la mitad de la lluvia del Amazonas es reciclada por su propia vegetación. Sin este ciclo, la selva no podría mantenerse tan verde. Es literalmente una máquina natural de clima. El camaleón es famoso por cambiar de color, pero su vista es aún más sorprendente. Sus ojos pueden moverse de manera independiente, lo que le permite observar en 360 grados sin mover la cabeza. Esto significa que mientras un ojo vigila a un depredador, el otro puede enfocarse en una presa. Cuando decide cazar, ambos ojos se coordinan y enfocan en el mismo punto, logrando una precisión increíble. Además, su lengua puede dispararse a una velocidad de 6 metros por segundo, atrapando insectos en menos de una fracción de segundo. Su cambio de color no solo sirve para camuflaje, también lo utilizan para comunicarse con otros camaleones, mostrando estados de ánimo, dominancia o disposición al apareamiento. Estas adaptaciones lo convierten en uno de los reptiles más sofisticados del planeta. El café es la segunda bebida más consumida del mundo. Después del agua, el café es la bebida más tomada a nivel global. Cada día se consumen más de 2.000 millones de tazas en el planeta. Lo curioso es que esta bebida no solo nos despierta, también tiene antioxidantes que benefician al cuerpo. El café ha sido objeto de debate durante años, pero cada vez más estudios confirman que tomado con moderación puede ser positivo. Países como Finlandia y Suecia lideran el consumo per cápita, con varias tazas al día por persona. Además, su cultivo mueve millones de empleos en países productores como Brasil, Colombia o Etiopía. Es más que una bebida, es un motor económico y cultural. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo, capaz de alcanzar hasta 3 metros de largo y superar los 70 kilos. Durante mucho tiempo se creyó que su mordida era mortal porque estaba llena de bacterias, pero investigaciones recientes descubrieron que en realidad produce un veneno muy potente. Su saliva contiene toxinas que impiden la coagulación de la sangre, bajan la presión arterial y generan un shock en sus presas. Esto significa que cuando muerde a un animal, aunque éste escape, terminará debilitándose y cayendo poco después. Lo curioso es que este veneno no afecta a otros dragones de Komodo, ya que han desarrollado resistencia. Además, su estrategia de caza combina paciencia y brutalidad, pueden esperar durante horas escondidos hasta que pasa un ciervo o un búfalo, y luego lo atacan con rapidez sorprendente. Este reptil solo vive en unas pocas islas de Indonesia, como Komodo, Rinca y Flores, lo que lo convierte en un animal extremadamente vulnerable a la pérdida de hábitat. El plástico de burbujas no se inventó para proteger cosas. Ese famoso plástico con burbujas que todos amamos explotar fue inventado en 1957, pero su primer propósito no era proteger objetos.
En realidad, sus creadores querían fabricar un papel pintado de textura tridimensional para decorar paredes. El invento fracasó en ese campo, pero pronto descubrieron que servía para proteger productos frágiles durante los envíos. Así nació el embalaje más famoso del mundo. Lo que pocos saben es que incluso se ha utilizado en la NASA para proteger instrumentos durante lanzamientos espaciales. Hoy, además de ser útil, es considerado un antiestrés universal. Millones de personas lo usan solo por la satisfacción de explotar burbujas. Existen incluso aplicaciones y juguetes que imitan la sensación, lo que demuestra que un invento fallido puede convertirse en un éxito mundial de maneras inesperadas. El símbolo de encendido y apagado no es al azar. Ese botón universal de encendido, un círculo con una línea, parece un simple diseño moderno, pero en realidad tiene un origen binario. Viene del sistema usado por ingenieros en los años 40, donde el 1 significaba encendido y el 0, apagado. El círculo representa el 0 y la línea recta representa el 1. Así nació el icono que hoy está en millones de dispositivos electrónicos. Nadie se detiene a pensar en él, pero es uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la tecnología. Lo curioso es que no fue creado como logo para el público, sino como una convención técnica interna, y terminó adoptado globalmente. Hoy no importa el idioma que hables, si ves ese símbolo, sabes exactamente qué significa. La Ciudad de México, construida sobre el lago de Texcoco, tiene una historia sorprendente. Antes de la conquista española, era la capital del Imperio Mexica y estaba llena de canales navegables. Los españoles drenaron gran parte del lago para evitar inundaciones, pero la ciudad sigue hundiéndose lentamente porque el terreno es blando y se compacta. Hoy, muchas calles modernas fueron antiguamente canales y algunas se descubren durante obras de construcción. Además, la ciudad tiene un sistema de túneles de desagüe subterráneos que es uno de los más antiguos y extensos del mundo. Pese a esto, la Ciudad de México sigue lidiando con inundaciones, especialmente en temporada de lluvias, demostrando cómo la historia y la geografía afectan la vida cotidiana. ¿Y para ti, cuál es la mejor ciudad de Latinoamérica? Muchos cosméticos tienen un pequeño icono de un frasco abierto con un número seguido de la letra M, como 12M o 24M. Ese número indica los meses de duración del producto después de abierto. Mucha gente nunca lo mira y guarda maquillaje durante años sin saber que ya está vencido. Usar productos caducados puede causar alergias e irritaciones, así que ese detallito gráfico es más importante de lo que parece. Es una especie de fecha de caducidad personalizada, que pasa desapercibida. Si has volado, seguramente notaste que las ventanillas de los aviones tienen un diminuto agujero en la parte inferior. No es un defecto, sino un componente esencial de seguridad. Regula la presión entre los 3 paneles de acrílico que forman la ventana. Gracias a ese orificio, el aire no se acumula de forma peligrosa y el panel interior no se rompe. Además, ayuda a evitar que se empañen durante el vuelo. Un microagujero casi invisible que en realidad protege a todos los pasajeros. Los camaleones cambian de color principalmente para comunicarse y regular su temperatura corporal, no solo para camuflarse. Aunque el camuflaje es una capacidad bien conocida de los camaleones, la ciencia ha demostrado que el cambio de color es mucho más un medio de comunicación y termorregulación. Cuando un camaleón se siente amenazado, excitado o quiere atraer a una pareja, sus células pigmentarias cromatóforos se expanden o contraen para mostrar colores brillantes y contrastantes. Si está demasiado frío, puede volverse más oscuro para absorber más calor solar. Si tiene calor, se volverá más claro para reflejarlo. Las rayas de las cebras no son solo para camuflarse, se cree que también sirven para confundir a los insectos que pican. Si bien el patrón de rayas de las cebras ha desconcertado a los científicos por años, la teoría más reciente y aceptada se centra en el control de plagas. Se ha demostrado que las moscas que pican y otros insectos chupadores de sangre tienen dificultades para aterrizar con precisión en patrones de alto contraste como el de la cebra. Las rayas parecen interrumpir su visión y distorsionar la percepción de la superficie, haciendo que sea mucho más difícil para estos insectos posarse y alimentarse. En algunos países, como Tailandia, mostrar la planta de tus pies a otra persona es un grave insulto. En muchas culturas del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, la cabeza es considerada la parte más sagrada y elevada del cuerpo, mientras que los pies son vistos como la parte más impura o baja. Por ello, es una falta de respeto extrema mostrar la planta de tus pies a alguien, especialmente si se apunta hacia su cabeza o su cuerpo. Esto se considera un acto de humillación o agresión social, por lo que sentarse con las plantas de los pies apuntando a otra persona, o incluso tocar a alguien con los pies, está estrictamente prohibido en contextos formales. El ojo humano no puede percibir el color real de un objeto, solo el que es reflejado en él.
Nunca vemos el color real de un objeto, solo vemos la luz que rebota en él y llega a nuestros ojos. Un objeto es rojo porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto la roja, que es la que refleja. Si un objeto se colocara en una habitación perfectamente oscura, sin ninguna fuente de luz, no tendría color alguno, ni siquiera negro, que es la ausencia de luz reflejada, simplemente sería invisible. El color es, por lo tanto, una interpretación de la luz que llega a nuestro sistema visual. Los monos capuchinos son tan inteligentes que han aprendido a usar herramientas como romper nueces con piedras. Los monos capuchinos son considerados uno de los primates más inteligentes fuera de la familia de los simios. Han demostrado una notable capacidad para la fabricación y uso de herramientas en la naturaleza. Se les ha observado seleccionando piedras con el peso y la forma adecuados para usarlas como martillos y yunques, golpeando nueces duras para acceder a su interior. Este comportamiento no es instintivo, deben aprender la técnica, y los jóvenes la observan de los adultos, mostrando una cultura de aprendizaje transmitida. Las almendras son, en realidad, las semillas de una fruta parecida al melocotón, no un fruto seco tradicional. Cuando hablamos de frutos secos, las almendras vienen inmediatamente a la mente, perfectas para un snack o un postre. Sin embargo, desde un punto de vista botánico, la almendra que comemos no es un fruto seco como las nueces. Es la semilla comestible que se encuentra dentro de una drupa, una fruta carnosa con hueso, como un melocotón o una ciruela. El árbol de almendro produce un fruto exterior que parece un pequeño y peludo melocotón. Una vez que este fruto se seca y se abre, revela la almendra que conocemos y consumimos. La razón por la que te sientes mareado al leer en el coche es un conflicto sensorial que engaña a tu cerebro. El mareo por movimiento que se siente al intentar leer en un vehículo en movimiento se debe a un conflicto directo entre dos de tus sistemas sensoriales. Tus ojos, concentrados en el libro o el teléfono, le dicen al cerebro que estás estático. Sin embargo, tu oído interno, el sistema vestibular, responsable del equilibrio, detecta el movimiento, los giros y las vibraciones del coche, indicando que estás en movimiento. Este conflicto de información sensorial confunde al cerebro, que puede interpretarlo como una señal de envenenamiento o enfermedad, y como resultado, provoca náuseas y mareo. En el metro de Londres, el aire que respiras está lleno de una gran cantidad de partículas de hierro. Debido al constante rozamiento entre las ruedas de los trenes y los rieles de hierro y acero, junto con el desgaste de los frenos, el aire dentro del sistema subterráneo del metro de Londres contiene niveles inusualmente altos de partículas metálicas. Los estudios han demostrado que estas partículas de hierro son mucho más concentradas que las encontradas en el aire de la superficie. Esta realidad, aunque generalmente no se considera peligrosa, es un subproducto inevitable de tener un sistema de transporte masivo de metal que opera en túneles subterráneos. La mayoría de los labiales y cosméticos labiales modernos se desarrollaron a partir de la industria del petróleo. Muchos productos de belleza, especialmente los labiales y bálsamos, deben su textura suave, brillo y capacidad de permanecer en los labios a la vaselina petrolato y otros subproductos del refinamiento del petróleo. La vaselina, que es un subproducto ceroso e inodoro del petróleo, es excelente para retener la humedad y proporcionar una capa protectora. Esta dependencia de los derivados del petróleo es una realidad poco conocida de la industria cosmética, aunque hoy se complementa con muchas ceras vegetales y aceites naturales. La razón por la que el papel de aluminio tiene una cara brillante y una cara opaca no tiene ninguna importancia funcional. Existe un mito muy persistente en la cocina que dice que la cara brillante del papel de aluminio o papel albal debe ir hacia el alimento para reflejar el calor, o que la cara opaca debe ir hacia afuera para absorberlo. Esto es completamente falso. La única razón por la que existen dos acabados es puramente mecánica. Durante el proceso de fabricación, dos capas de papel de aluminio se prensan simultáneamente. El lado que toca el rodillo pulidor sale brillante, y el lado que toca la otra capa de papel sale opaco. La diferencia de reflexión es insignificante en la cocina. Los castores son capaces de modificar ecosistemas enteros con sus diques, siendo ingenieros de la naturaleza. Los castores son considerados una especie clave en sus ecosistemas debido a la inmensa capacidad que tienen para alterar su entorno a través de la construcción de diques masivos. Usando ramas, barro y rocas, los castores levantan presas que inundan vastas áreas. Estos estanques creados por los castores dan lugar a nuevos humedales, que son cruciales para filtrar el agua, crear hábitats para peces y anfibios, y reducir la erosión. Su trabajo de ingeniería es tan efectivo que puede transformar un río rápido en un ecosistema lacustre tranquilo. El origen de la luz intermitente de los coches no es un invento, sino una adaptación de una señal ferroviaria. El concepto de usar luces intermitentes para señalar un cambio de dirección en un vehículo surgió mucho antes que los coches modernos.
El primer sistema de señalización se desarrolló en el siglo XIX para los ferrocarriles, donde los trenes utilizaban luces de colores intermitentes para comunicar sus movimientos y evitar colisiones. Cuando los coches se volvieron más rápidos y numerosos, se adaptó este mismo sistema de señalización por intermitencia para alertar a otros conductores de forma clara e inequívoca, demostrando cómo una necesidad de seguridad se transfirió de un medio de transporte a otro. En el espacio no existe el concepto de arriba o abajo, lo que tiene un impacto directo en cómo se construyen las naves. En la Tierra, asumimos que arriba es el cielo y abajo es la gravedad. En el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional o un transbordador, estas direcciones son irrelevantes. Esto obliga a los ingenieros a diseñar los interiores sin una orientación fija. Todos los equipos, luces y elementos internos están diseñados para ser leídos y utilizados desde cualquier ángulo. Los astronautas tienen que aprender a orientarse en este entorno tridimensional, un desafío mental que les lleva a usar etiquetas y referencias visuales en lugar de la gravedad. El gesto de levantar el pulgar para hacer autostop o mostrar aprobación tiene un origen histórico confuso. El gesto universal del pulgar levantado, que se utiliza para pedir un aventón o para indicar «todo bien», tiene múltiples orígenes históricos. Una teoría popular lo relaciona con los gladiadores romanos, donde el pulgar hacia arriba o hacia abajo supuestamente decidía la vida o muerte, aunque esto se debate. Otra teoría sugiere que la mano cerrada con el pulgar hacia arriba era un antiguo símbolo de la paz, ya que la mano no podía empuñar un arma. El uso moderno para hacer autostop se popularizó en Estados Unidos a principios del siglo XX. El cinturón de seguridad de 3 puntos, tal como lo conocemos hoy en día, el que sujeta la cadera y el pecho, fue inventado por el ingeniero sueco Niels Bohlin en 1959, mientras trabajaba para la compañía automovilística Volvo. La compañía se dio cuenta inmediatamente del valor incalculable de esta invención para salvar vidas en caso de accidente. En un acto de generosidad que cambió la seguridad vial global, Volvo decidió liberar la patente para que cualquier otro fabricante de coches pudiera usar el diseño de forma gratuita. Esta decisión altruista es una de las mayores contribuciones a la seguridad pública en la historia, permitiendo que el cinturón se convirtiera en un estándar mundial. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los ojos frontales de los depredadores son una herramienta de supervivencia perfecta para la caza. La posición de los ojos en la cabeza de un animal es un indicador clave de su rol ecológico. Los ojos colocados en la parte delantera, visión binocular, son una característica evolutiva crucial de los depredadores. Esta disposición frontal crea un solapamiento significativo en los campos de visión de ambos ojos. Este solapamiento es esencial para el cerebro, ya que le permite realizar un procesamiento de imágenes estereoscópico, lo que proporciona una excelente percepción de profundidad y distancia. Esta percepción es vital para que un depredador pueda juzgar con precisión la trayectoria de un salto o la distancia exacta a la que se encuentra su presa. El color rojo de la carne que comes proviene de una proteína que almacena oxígeno, no de la sangre. El color rojizo que distingue a la carne de res, cordero o venado no proviene de la sangre, la cual es drenada en el matadero, sino de la mioglobina, una proteína crucial. La mioglobina es análoga a la hemoglobina en la sangre, pero su función es almacenar y transportar oxígeno dentro de las células musculares de los animales. El color específico de la mioglobina cambia dependiendo de su estado químico, si está ligada al oxígeno o no, y de la edad del animal. La carne de animales más viejos es típicamente más oscura porque tienen una mayor concentración de mioglobina. Es esta proteína la que, al reaccionar con el oxígeno, da el tono rojo brillante que los consumidores asocian con la frescura. Los gatos tienen 5 dedos en las patas delanteras, pero solo 4 en las traseras, y la razón es funcional. Si examinas las patas de un gato, notarás una asimetría peculiar, 5 dedos en cada pata delantera y solo 4 en cada pata trasera. El quinto dedo, de las patas delanteras es conocido como el espolón, o dedo de rocío, y no toca el suelo cuando camina. Este dedo es crucial, sin embargo, porque es el único que puede usar el gato para sujetar y agarrar objetos o presas, funcionando como un pulgar primitivo y dándole una capacidad de agarre que no tienen las patas traseras, que están diseñadas para la propulsión y el salto. Casi toda la población humana del mundo vive en el hemisferio norte. La distribución de la población en la Tierra está fuertemente sesgada hacia el hemisferio norte, una realidad con profundas implicaciones culturales, políticas y económicas. Esta desproporción se debe a la distribución de la masa continental. La mayor parte de la tierra emergida del planeta se encuentra en el hemisferio norte.
Esto significa que las condiciones climáticas, climas más templados y aptos para la agricultura, y la disponibilidad de recursos han permitido que casi el 90% de los más de 8.000 millones de habitantes del mundo se asienten al norte del Ecuador. Las grandes áreas terrestres del sur están dominadas por la Antártida y extensiones oceánicas, limitando la capacidad de asentamiento masivo. La pasta de dientes se inventó para ser comestible, y de hecho, la mayoría de la pasta moderna lo es. Aunque nos recuerdan que no debemos tragar la pasta dental por el alto contenido de flúor, especialmente en niños, la pasta de dientes moderna está diseñada para ser lo más segura posible. Muchos de sus ingredientes, como la glicerina, edulcorantes y espesantes, son, de hecho, comestibles y provienen de la industria alimentaria. Esto se hizo originalmente en consideración a los niños pequeños, que inevitablemente tragan pequeñas cantidades. Si bien no se recomienda comerla en grandes cantidades por el flúor, el hecho de que no sea venenosa es un guiño al diseño de seguridad. El mito de que las pirámides de Giza fueron construidas por esclavos no tiene base histórica, fueron erigidas por trabajadores cualificados y bien organizados. La imagen popular de miles de esclavos maltratados construyendo las pirámides se remonta a relatos griegos como Heródoto, y a la ficción de Hollywood. Sin embargo, décadas de excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de cementerios de constructores han demostrado que los obreros eran egipcios, reclutados de familias pobres, que eran trabajadores libres y cualificados. Eran organizados en cuadrillas, se les proporcionaba atención médica y se les pagaba en especie, con cerveza, carne y grano, una logística que desmiente por completo la historia de la esclavitud masiva. Los perezosos son tan increíblemente lentos que a menudo les crecen algas y un ecosistema de insectos en el pelaje. La lentitud es una estrategia de supervivencia para el perezoso, ya que su movimiento pausado hace que sea difícil para los depredadores detectarlos. Sin embargo, su inactividad tiene consecuencias curiosas. Sus movimientos son tan esporádicos que su pelaje se convierte en un microecosistema, a menudo crecen algas en su capa exterior, lo que les da un ligero tono verde que aumenta su camuflaje entre las hojas. Además, esta capa de algas atrae a polillas y escarabajos, que viven en simbiosis en el cuerpo del perezoso. Los guepardos, a pesar de ser los animales terrestres más rápidos, no pueden rugir. En su lugar, emiten un sonido similar al de un pájaro. Los guepardos, famosos por sus explosivas carreras a más de $100 text, poseen una anatomía vocal especializada que les impide emitir los gruñidos profundos asociados con grandes felinos como leones o tigres. Su aparato vocal está diseñado para producir un sonido agudo, un tipo de gorjeo o trino que suena más parecido al canto de un pájaro grande. Este sonido les permite comunicarse a corta distancia sin alertar a posibles depredadores más grandes o a sus presas. Es un sonido suave que contrasta fuertemente con su reputación de velocidad extrema. El sentido en que gira el agua en el desagüe no tiene nada que ver con el hemisferio terrestre. Existe el mito popular de que el agua en un lavabo o inodoro gira en un sentido diferente, horario o antihorario, según si estás en el hemisferio norte o sur, un fenómeno supuestamente causado por la rotación de la Tierra, efecto Coriolis. Sin embargo, esto es completamente falso en las escalas pequeñas de tu casa. La fuerza que ejerce la rotación de la Tierra sobre una pequeña cantidad de agua es tan insignificante que cualquier factor minúsculo, como la forma del desagüe, un ligero movimiento al retirar el tapón, o incluso una pequeña corriente de aire, es el que determina el sentido del remolino. Es un mito divertido que se utiliza a menudo para engañar a los turistas. Hay 2 países en el mundo donde no puedes comprar Coca-Cola de forma totalmente legal y abierta. Aunque Coca-Cola es una marca global y un símbolo de la cultura occidental, su presencia no es universal debido a motivos históricos y políticos muy específicos. Históricamente, Cuba y Corea del Norte han estado sujetos a prolongados embargos comerciales por parte de Estados Unidos. Estos embargos han impedido que la compañía Coca-Cola importe o comercialice legalmente su producto en estos territorios durante décadas. Si bien pueden existir productos similares locales o rutas de contrabando, la bebida de la compañía, tal como se vende en el resto del mundo, no está disponible en estos 2 países. Los perros tienen un sentido del olfato tan inmensamente superior al nuestro que viven en un mundo de olores. La capacidad olfativa de un perro no es solo mejor que la nuestra, sino que opera en una dimensión completamente distinta. Se estima que el sentido del olfato de un perro es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un humano. Esto se debe a que poseen cientos de millones de receptores olfativos en sus narices, frente a los escasos 5 millones de los humanos, y a que la parte de su cerebro dedicada a analizar los olores es desproporcionadamente grande. Un perro no solo huele un pastel, sino que huele la harina, el azúcar, los huevos, la levadura, el tiempo que lleva cocido, y quién lo tocó, todo por separado.
La razón por la que estornudar con los ojos abiertos es físicamente imposible. Mucha gente intenta, en vano, mantener los ojos abiertos al estornudar, solo para descubrir que es una misión imposible. Esto no es un simple reflejo, sino una acción involuntaria de protección del cuerpo. Al estornudar, se expulsa el aire a una velocidad considerablemente alta. El reflejo de cerrar los ojos es una medida de seguridad para evitar que los gérmenes o la presión interna del estornudo fuerce o impulse hacia afuera la mucosa nasal o los microorganismos que se están expulsando. El cerebro automáticamente prioriza el cierre ocular para proteger los globos de cualquier contaminación externa o daño causado por la presión. La Antártida es el desierto más grande, y es un desierto polar. Un desierto se define por su baja precipitación, no por el calor o la presencia de arena. La Antártida recibe tan poca precipitación, principalmente en forma de nieve que se acumula por milenios, que cumple estrictamente con la definición de desierto. De hecho, es técnicamente el desierto más grande del planeta. El clima polar, extremadamente frío, retiene la humedad del aire, haciendo casi imposible la precipitación. El volumen de agua en la Antártida está casi totalmente inmovilizado en glaciares y capas de hielo, lo que la convierte en un desierto biológicamente hablando, ya que hay muy poca agua líquida disponible para sustentar la vida vegetal o animal. Los astronautas no pueden eructar en el espacio debido a la ingravidez. En la Tierra, la gravedad ayuda a separar los líquidos de los gases en el estómago, permitiendo que el gas suba y sea expulsado como un eructo. En el ambiente de microgravedad de la Estación Espacial Internacional, esta separación no ocurre de manera eficiente. El aire, los gases de la digestión y los líquidos se mezclan y flotan juntos. Si un astronauta intentara eructar, en lugar de expulsar solo gas, es muy probable que regurgite también algo de líquido estomacal, es decir, como vomitar. Por lo tanto, los astronautas deben ser muy cuidadosos con la comida y la bebida carbonatada para evitar este incómodo y peligroso fenómeno. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El agua sobrecalentada en el microondas puede explotar. Nunca se debe calentar agua pura en un recipiente muy liso, como un vidrio nuevo, por mucho tiempo en el microondas. El agua puede superar su punto de ebullición sin burbujear, sobrecalentamiento. Al perturbarla, incluso al sacarla, puede hervir de forma violenta y explosiva, causando quemaduras graves. Siempre es bueno añadir algo como una cuchara de madera no metálica para crear un punto de nucleación. Canadá tiene más lagos que el resto del mundo junto. Se estima que Canadá alberga más de 3 millones de lagos, de los cuales alrededor de 60% son naturales. La vasta geografía del país, modelada por la actividad glaciar, le otorga la mayor concentración de lagos del mundo, incluyendo algunos de los más grandes. El libro más traducido del mundo es la Biblia. Aunque El Quijote o Harry Potter son fenómenos literarios, la Biblia ha sido traducida, parcial o completamente, a más de 3.000 idiomas y dialectos. Este número supera con creces a cualquier otra obra literaria individual y demuestra su alcance cultural y lingüístico global. El gran arrecife de coral es la estructura viva más grande del planeta, visible desde el espacio. Esta vasta y compleja estructura se extiende por más de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa de Queensland, Australia, siendo un testamento del poder de los organismos vivos. No es una sola barrera, sino una colección de miles de arrecifes individuales e islas, construidas principalmente por billones de pequeños pólipos de coral, que son organismos vivos que secretan carbonato de calcio para formar sus esqueletos duros. Su inmensidad es tal que es la única estructura biológica construida por organismos vivos que es visible desde el espacio exterior. El arrecife es un ecosistema crítico, hogar de miles de especies de peces, moluscos y tortugas, aunque actualmente está amenazado gravemente por el cambio climático. Los hipopótamos sudan un líquido protector que parece sangre, pero es un protector solar natural. A diferencia de la mayoría de los mamíferos que sudan para regular su temperatura, los hipopótamos no tienen glándulas sudoríparas eficaces. Sin embargo, secretan un moco aceitoso de color rojizo a través de sus poros. Esta secreción contiene dos pigmentos clave, uno rojo y uno naranja, que actúan como un filtro solar natural para proteger su piel del duro sol africano y prevenir quemaduras dolorosas cuando están fuera del agua. Además, la secreción tiene propiedades antibióticas, ayudando a desinfectar heridas y previniendo infecciones cutáneas mientras pasan largas horas sumergidos en el agua. El líquido se conoce popularmente como sudor de sangre, aunque no es sudor ni sangre, sino una maravilla bioquímica evolutiva. El único continente que toca los 4 hemisferios es África. África tiene una ubicación geográfica única que lo distingue de todos los demás continentes, ya que se extiende a través de las principales líneas imaginarias de la Tierra. Es atravesado tanto por la línea del Ecuador, que divide los hemisferios norte y sur.
Además, es cruzado por el meridiano de Greenwich, que divide los hemisferios este y oeste. Esta disposición lo convierte en el único continente con territorio ubicado en los 4 cuadrantes del planeta, una curiosidad geométrica que resalta su posición central. El río más caudaloso no es el más largo, sino el Amazonas, un gigante que domina el mundo fluvial. Aunque el Nilo es históricamente citado como el río más largo del mundo, existe controversia sobre su medición con respecto al Amazonas. Sin embargo, en términos de caudal, el volumen de agua que transporta, el Amazonas es inconmensurablemente superior a cualquier otro río del mundo, descarga un promedio de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico, una cantidad tan masiva que diluye el agua salada del océano hasta 160 kilómetros mar adentro. Este caudal es mayor que la suma de los siguientes 7 ríos más caudalosos combinados, una prueba impresionante de la magnitud de la selva tropical que drena y de la cuenca hidrográfica que abarca. Es una maravilla natural que juega un papel crucial en la regulación del clima global y en la vida marina del Atlántico. Los pulpos tienen 9 cerebros. El pulpo no es solo uno de los invertebrados más inteligentes del planeta, sino que también tiene una anatomía neurológica asombrosamente compleja y distribuida. Si bien posee un cerebro central que se encarga del procesamiento de alto nivel, tiene además un pequeño cerebro o ganglio nervioso en la base de cada uno de sus 8 brazos. Esto significa que un pulpo posee un total de 9 centros de control. Cada brazo puede operar y reaccionar de forma semiautónoma, tomando decisiones localizadas como agarrar o sentir sin tener que esperar una instrucción directa del cerebro principal. El día de Venus es eterno. El planeta Venus tiene la rotación más lenta de todo nuestro sistema solar, tan lenta que un solo día venusiano dura más que un año en Venus. Un día en Venus, es decir, el tiempo que tarda en girar sobre su propio eje, es de aproximadamente 243 días terrestres. Sin embargo, su órbita alrededor del Sol, que define su año, solo tarda unos 225 días terrestres. Esto significa que si vivieras en Venus, celebrarías tu cumpleaños antes de que termine el primer día de tu existencia en ese planeta. Para hacerlo aún más extraño, Venus es el único planeta que gira en dirección opuesta a la mayoría de los demás, rotando en sentido de las agujas del reloj, en lo que se conoce como rotación retrógrada. ¿El músculo más fuerte? Si te preguntaran cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano, tu primera respuesta podría ser el cuádriceps o el glúteo. Sin embargo, la respuesta se complica dependiendo de cómo definas fuerza. Si hablamos de la mayor fuerza ejercida por unidad de área, el título pertenece al macetero, el músculo que usamos para masticar. Es capaz de ejercer una presión asombrosa sobre los dientes, permitiéndonos triturar alimentos muy duros. Por otro lado, si definimos fuerza por resistencia y constancia, el músculo más fuerte es, sin duda, el corazón, que trabaja incansablemente sin descanso durante toda una vida. El país que no tiene ríos. La mayoría de los países dependen de una vasta red de ríos para la agricultura y el consumo humano, pero hay uno que es la excepción más notable: Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más grande del mundo que no tiene ningún río permanente en su territorio. Para compensar esta escasez geográfica, el reino depende en gran medida de plantas desalinizadoras masivas, que convierten el agua salada del mar en agua potable, además de extraer agua de profundos acuíferos subterráneos. Esta dependencia del ingenio humano y la alta tecnología lo convierte en un ejemplo. ¿Sabías que la pizza fue considerada verdura en Estados Unidos? Suena a broma, pero ocurrió de verdad. En 2011, el Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que permitía contar la salsa de tomate de la pizza como una ración de verdura dentro de los menús escolares. Fue una decisión política y económica más que lógica, y generó una gran polémica en su momento. Aunque no significa que literalmente la pizza sea una verdura, sí sirvió como excusa para justificar su presencia frecuente en las cafeterías escolares. Desde entonces, se ha convertido en uno de los ejemplos más absurdos de cómo la política influye en la nutrición. Si te gusta este tipo de contenido, aquí te dejo más videos y la opción de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.